lo estamos publicando hoy, no lo hicimos antes, porque la verdad que hoy es casi una cuestión elemental percibir que otra vez tenemos a la Argentina frente a una crisis por exceso de endeudamiento. Otra vez se repite la misma historia y nos pareció que era razonable que un documento que en realidad compila buena parte de lo que han sido las causas que se presentaron a nivel judicial y a las que no se le ha dado ni 5 de pelota, que señala las complicidades políticas que involucran a una parte sustantiva del sistema político argentino con la estructura del poder económico asociado al endeudamiento y que explica en gran medida por qué razón esto no se termina de discutir, y que además incorpora análisis que recopilan investigaciones académicas que dan cuenta de lo significado que tiene el endeudamiento, era algo que en realidad no existía hoy todo junto, y en ese sentido es que este libro tiene ese valor. Este libro no es un documento académico, este libro es un documento político, que en realidad, si bien Nora decía que es muy bueno el título, La deuda ilegítima, desde el título, no, ya sé, pero digo, hay un subtítulo que tendría que estar más destacado, que dice renuncia del Parlamento, desafío de la democracia. Esto en realidad es una denuncia de lo que el Parlamento debió haber hecho y nunca hizo. En realidad es increíble, pero a nadie se le escapa que en realidad el endeudamiento en la Argentina es la clave más importante de la reestructuración capitalista vivida por nuestro país desde mediados de la década del 70 para acá. Está por detrás de buena parte de los problemas que tenemos, desde la nueva configuración del poder económico, desde el proceso brutal de fuga de capitales, desde la transnacionalización de los grupos locales, desde la propia generación del déficit fiscal. Yo me río cuando escucho a los liberales que nos dicen hoy que en realidad la deuda es el resultado del déficit, cuando en realidad es la explicación del déficit fiscal. Y en realidad no dicen lo que dijo Alejandro muy bien. La deuda no es una deuda normal. Una deuda normal es aquella que se toma para llevar adelante obras que en todo caso se van a pagar en varios periodos, en varias generaciones. Y esas obras, en tanto y en cuanto son de utilidad para el conjunto de la economía, mejoran la productividad de la economía, permiten desarrollar la infraestructura de servicios disponible para la sociedad, y ese conjunto de posibilidades hace que después uno pueda repagar la deuda con lo que esa deuda produjo. Eso es una deuda normal, pero en la Argentina no ocurrió nada de esto. En la Argentina lo que hubo fue una deuda que tomó un conjunto de capitales privados para acumular financieramente por las diferencias entre las tasas de interés internacionales y las locales y fugar luego la renta extraordinaria hacia el exterior. Por eso es que el endeudamiento está asociado a la fuga de capitales, y luego lo que hicieron fue transferirle la deuda al Estado. En realidad el Estado nunca tomó la deuda, la tomó el sector privado más concentrado, dando vida a un proceso que implicó endeudamiento, destrucción del aparato productivo, ampliación del desempleo, caída de los ingresos, empobrecimiento de la población, etcétera, etcétera. Y consecuentemente, cuando vino la discusión de pagar, obviamente no había con qué pagar lo que se había tomado, no para ampliar el desarrollo del país, sino para hundirlo. Por eso es que no es una deuda normal, es una deuda espuria, es una deuda ilegítima. Y cuando se vio que no se podía pagar, en lugar de hacer lo que había que hacer, que era revisarla, investigarla y discriminar qué correspondía pagar y qué no, en lugar de eso se tomó nueva deuda para pagar deuda vieja. Y el círculo permanente de la Argentina es la toma de nueva deuda para pagar deuda anterior, que llega incluso, por un lado en lo que dijo Nora, pero que ya hoy
llega al límite en donde ni siquiera estamos pagando los intereses. Nosotros tomamos deuda para pagar los intereses de esta deuda, de la deuda pasada. Con lo cual luego lo que tenemos es más deuda, con más carga de intereses, con más desequilibrio de las cuentas públicas y demás. En realidad es el sistema de la deuda perpetua lo que está instalado y lo que no se logra cortar. La renuncia del sistema político dominante en la Argentina a tomar este tema, ponerlo en debate, revisar la deuda y llevar adelante la discusión que corresponde es lo que hace que una y otra vez nos hayamos topado con el mismo problema en que estamos hoy. Y yo primero empiezo diciendo que como ningún gobierno que venga va a querer hablar de la deuda, nosotros todos tenemos que empezar a hablar ahora para estar preparados cómo vamos a encarar la deuda. Primero empiezo diciendo que es muy buen título este libro, porque es la deuda ilegítima. Porque esa es la verdad. La deuda es ilegítima, inmoral, impagable y no tenemos por qué pagarla. El pueblo no puede pagar lo que no gastó, lo que no derrochó, lo que no tiene por qué pagar. Hace poco fui a dar una charla a un colegio de niños adolescentes y me dice, pero Nora, las deudas hay que pagarlas, porque si yo voy al kiosco y compro caramelos, me los como, los tengo que pagar. Y sí, queridos, claro que no. Pero si a mí el gobierno me quiere cobrar una deuda de algo que yo no gasté y que ellos despilfarran y que no es para beneficio del pueblo, no tenemos por qué pagarlo. Y bueno, el niño que tenía 12 años ya empezó a pensar que, bueno, que vamos así. Una vez un célebre obispo dijo, como sigamos así, a la Argentina le van a poner una lápida que diga, aquí yace la República Argentina, vivió pagando y murió debiendo. Y murió debiendo porque cuando uno ve los últimos informes del Ministerio de Economía, dice, ¿cómo es posible que habiendo pagado 400.000 millones de dólares del 83 hasta hoy, tengamos una deuda al diciembre de 332.000 millones? Que el principal rubro del presupuesto, como bien lo señala Claudio, es pagar la deuda. Que se hayan hecho canjes que supuestamente significaron un inexistente desendeudamiento. Y acá nuestro amigo Alejandro López Mieres, que es un especialista en el tema, ha desnudado ciertos mecanismos de lo que fue el canje del 2010, mostrando toda esa ficción de que este es un fantástico arreglo. Y por supuesto, como dijo Claudio, es un canje sin quita, aunque el gobierno lo haya presentado así. Y esto es lo grave, que no hay un solo gobierno de la democracia que haya querido enfrentar el problema, más allá de los discursos, de las frases, de que ahora las cosas son distintas, de que nosotros no negociamos con los organismos internacionales ni con los bancos. Y a pesar de la frustración que significa toda la causa de la deuda, lo importante es lo que ha dejado. Es decir, cuando uno va al Juzgado Federal número 2, ahí hay miles y miles de documentos, de testimonios, de pericias, que espero que en algún momento sirvan para algo. Tremenda deuda que tenemos, no solo la dirigencia, que tenemos los ciudadanos para con la patria, digamos, empezar al menos a discutir y a problematizar este gran yugo que va a impedir cualquier cosa que querramos hacer, cualquier perspectiva de una igualdad relativa en el mediano plazo es imposible de pensar si no discutimos la deuda externa. Y la verdad, en definitiva, los bancos tienen mucho poder, las calificadoras de riesgo tienen mucho poder, yo sé, es todo muy asimétrico, pero desde que el mundo se inventó, la gente hablando crea cosas, la gente hablando se pone de acuerdo, la gente hablando crea poder y la gente hablando se puede parar y siempre tener alguna relación un poco más digna que esa relación vertical, individual y de sumisión que tenemos nosotros con la deuda, porque hemos perdido la capacidad
en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, de hablar entre nosotros, y hablamos solamente en términos verticales por ahí con los medios masivos de comunicación, con las grandes empresas, pero tenemos la imposibilidad de hablar entre nosotros, de ponernos de acuerdo y de generar ciertas coaliciones que nos permitan discutir cuáles son los problemas de verdad que me parece nos ahogan, nos asfixian y nos van a seguir asfixiando por mucho tiempo.